Así que dice la palabra en Jeremías 20, versículo 7. Dice, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Aquí está el profeta Jeremías hablando. Y antes de glosar esa palabra, quiero explicarte un poquito, hablarte un poquito más sobre Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Hay un libro con su nombre, Jeremías. Y Jeremías es un profeta que el Señor llamó a temprana edad. Entonces Jeremías, el Señor le dijo a Jeremías que desde el vientre de su madre el Señor lo escogió, lo hizo profeta, lo santificó. Y él tenía que ejercer su llamado. Jeremías trató de darle excusas a Dios para no ejercer su llamado. Dijo que era muy joven, que era un niño, que qué iba a decir. Y el Señor le dijo, todo lo que yo te dijera, tú lo vas a decir. Pero me impacta algo también que el Señor le dijo a Jeremías, que él lo puso como profeta sobre las naciones y también sobre el reinado, para arrancar, destruir, arruinar, derribar y edificar y plantar. Entonces, Jeremías fue levantado como profeta en un tiempo donde el pueblo de Dios estaba totalmente metido en el pecado. En el santuario del Señor el pecado estaba ya en las últimas. Dios no soporta más lo que estaba pasando con el pueblo. Y resulta que el Señor levanta a Jeremías en una generación tan perversa, una generación, Dios mío, que estaba cautivada con el pecado, donde los sacerdotes y los profetas se vendían, no caminaban conforme a la voluntad del Señor. Wow. Hasta el rey estaba caminando mal. El pueblo entero metió en idolatría, todo el mundo confundido, una confusión, un caos. Y el Señor levanta a este hombre a hablar sobre su palabra. Entonces, por eso Jeremías, en el versículo 7, dice lo siguiente: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Wow. La palabra que Dios puso en la boca de Jeremías era una palabra, como te dije al principio, la puso sobre naciones y sobre reino para arrancar, destruir, arruinar, derribar, edificar y plantar. Amen. Entonces, ¿qué es lo que Dios viene a hacer? Dios viene a destruir las obras del diablo. La palabra que Dios puso en Jeremías era una palabra que venía a confrontar al pueblo de Dios que estaba metido en el pecado en ese tiempo. Era una palabra que venía a remover su espíritu. Era una palabra que no solamente iba a confrontarlo, sino que su espíritu se iba a mover, se iba a despertar y lo iba a llevar al arrepentimiento. Pero este pueblo estaba duro de servir, no quiso escuchar la palabra que Jeremías traía. Wow. Entonces Jeremías, por predicar la palabra de Dios, por hablar de parte de Dios, se metió en muchísimos problemas. Tantos problemas que hasta el rey quería eliminarlo. Wow. El pueblo quería matarlos. Los profetas querían apedrearlo. Wow. Nadie quería saber de Jeremías. Imagínate, Jeremías venía, Dios mío, de un ADN, de una descendencia de sacerdote. Imagínate la casa de él, en un pueblo que Dios lo levanta en un tiempo, una temporada tan corrupta de que hablar de parte de Dios. Wow. Y lo que Jeremías hablaba era una palabra tan fuerte, Dios mío, que aún los profetas querían matarlo, porque confrontaba a cualquiera, porque Dios quería que el pueblo viniera al arrepentimiento. Y Jeremías tuvo que sufrir, Dios mío, rechazo por la palabra que Dios ponía en su boca. Wow, a Jeremías le llaman el profeta llorón. Llorón, así es. Y yo decía, Dios mío, ¿pero por qué profeta llorón? Porque si me lo de una persona que es un llorón, es una persona que vive derrotado, que no tiene fuerza, que no quiere hacer nada. Y le llaman el profeta llorón, según leía, era porque Jeremías sentía el pecado del pueblo, Dios mío. Decían que Jeremías lloraba, era porque así mismo lloraba a Dios, porque el pueblo no quería entrar en razón. Amén, así es, Dios mío. En el nombre de Jesús, hermanos, el Señor los bendiga con esta palabra tremenda que tenemos hoy en esta tarde. Lo que dice mi hermana Pamela es tremendo, porque cuando vemos que Jeremías se levanta desde muy pequeña, temprana edad, y él viene desde la tribu de Benjamín, que según yo estudiaba es una de las más pequeñas, y eso es lo que a mí me atrae y me llama, que cuando Dios lo llama, ya sabemos que él ya dice, te he escogido desde el vientre de tu madre, antes de que te formara ya te conocí, te hubiera puesto como profeta sobre todas las naciones. Entonces Jeremías viene, y según lo que estudiaba, decía que Jeremías duró 50 años, 50 años profetizando. O sea que lo que Dios traía para el pueblo no era de una semana, no fue un año, no fueron 3 meses, fue una palabra profética de ministerio de 50 años, Dios que mío. Tuvieron 50 años para retroceder y decir, Señor, perdónanos, ten misericordia, pero siempre seguían, y Dios les hablaba, los llamaba, pero tú eres mi novia, eres mi primer amor, seguías conmigo en el desierto, caminabas conmigo,
conmigo y ahora te has ido por otro lado, has buscado otros ídolos, aquí en el valle donde me has adorado, has puesto incenso, me has quebrantado el corazón. Es la manera que Dios les mandaba decir al pueblo de Israel. Les decía, conviértase a mí, que viene destrucción, viene prueba, viene temor, y ni buen juicio desde el cielo. Y nadie quería escuchar. Entonces Jeremías, cuando Pamela decía que era el profeta llorón, ella y yo estamos en la misma palabra, en el mismo espíritu, porque yo lo sentía de la misma manera. Y yo, ¿por qué el profeta llorón? Porque era que Jeremías lloraba por su pueblo. Jeremías clamaba a Dios por su pueblo. Hay un versículo en Jeremías que dice, Jeremías, no clames más por mí, por tu pueblo. No me busques más por tu pueblo, porque ya me decidí a castigarlos. Ya Dios sabía que si Jeremías clamaba por el pueblo, él lo iba a escuchar. Porque usted sabe que la oración del justo puede mucho. Entonces Dios sabía que si él oraba, él iba a escuchar el clamor, pero él ya sabía que todos eran idólatras, ninguno quería escuchar. Y en el pasaje que estaba leyendo Pamela, donde dice que mis amigos se voltearon hacia mí, querían verme destruido, querían, la manera que yo lo di en el lenguaje actual, me gusta el lenguaje actual porque el lenguaje actual te da como dos cachetadas, te habla directamente al corazón y dice, he oído la calumnia de muchos, el terror está por todas partes, denunciarlo, todos mis amigos de confianza aguardaban mi tropiezo. Dios mío, o sea que tus propios amigos muchas veces son los que te atacan cuando tú llevas la palabra de Dios. Pero cuando tú estás en el mundo que estás perdido, que no tienes conocimiento, muchos siguen a tu lado. En Proverbios dice que la gente busca al rico porque espera lo que le dé. O sea que si en el mundo tú eres rico porque tenías dinero del mundo pero no conocías a Dios, así la gente sí te quiere, sí te busca. Pero cuando tú llevas la palabra de Dios, que le dices, voltea tu corazón, ven hacia mí, ya no te quieren, ya te divulgan, ya te murmuran. Se vuelven de una manera tremenda que muchos de nosotros ni nos damos cuenta por qué se comportan de esa manera. Pero sabes que yo estaba leyendo hoy un salmo que dice, que te lo voy a leer en este momento, que me llegó mucho a mí. Y es algo que dice, al que solapadamente difama a su prójimo, a ese yo lo silenciaré. Ay, Dios mío, wow, usted no entiende lo que a mí me tocó esta palabra de esta manera. Para una persona colombiana, asolapadamente significa una persona que viene y te mira en la cara, te da un beso y te abraza y te dice, Dios te bendiga. Y cuando te dan la vuelta, te meten el cuchillo por atrás. De la misma manera se convierten como tus amigos y te siguen. Y dicen, sí, Dios, yo alabo a Dios, yo estoy contigo, yo te sigo, yo te apoyo. Pero cuando voltean sus caras, vienen y te entregan al sacerdote y con un beso te entregan como lo hizo Judas. Esas son las personas asolapadas, que dice que Dios los va a castigar de la misma manera, que no se van a quedar sin juicio, porque eso fue lo que le pasó a Jeremías. Eran los sacerdotes, los que estaban supuestos a saber la palabra y a saber la profecía, fueron los que se voltearon a Jeremías, en vez de apoyarlo y decirle, Jeremías, estamos contigo, vamos a hablarle al pueblo, a que sus corazones se arrepientan y se vuelvan hacia Dios de nuevo. De la misma manera es lo que pasa en el pueblo de Dios a veces, que es triste, de que ves muchas personas que van a la iglesia, pero de la misma manera cuando te dicen estoy te apoyo y estoy contigo, te traicionan y van y hablan de ti a otro lado y te murmuran, te calumnian. Eso es lo que le estaba pasando a Jeremías. Por eso era que él lloraba y le dijo, Señor, no quiero predicar más tu palabra, Señor, no quiero volver a decir tu profecía, no quiero volver a entregarme, no quiero volver que esta gente me mire porque he sufrido mucho por ti. Y Señor, y le dijo, Señor, pero no lo pude hacer porque tú me seduciste, me conquistaste, fuiste más fuerte que yo, porque el fuego en mis huesos me quema, no puedo quedarme callado. Y eso es lo que pasa, porque por encima de todo, Jeremías siguió predicando, siguió dando la profecía, siendo profeta, siguió haciendo lo que Dios lo mandó a hacer. Y lo que Dios quiere decir en este día es, pon atención a la profecía que Dios manda, porque muchos quieren que les pasen un pañuelo suavecito lleno de perfume, que no les digan que el pecado los va a llevar a la muerte, que no les digan que toda la retribución que Dios trae es mentira, sino que quieren vivir en una vida siguiendo, mirando las cosas que no tienen que mirar, siguiendo pecando mientras están delante de la iglesia. Pero amor, por favor entiendan, mis hermanos, que Dios no puede ser burlado y Él conoce el corazón y los pensamientos de cada persona. Amén. Así que si tú entras a la iglesia pensando que estás divulgando a tu pastor, a tu pastora, a tus hermanos, que porque no te gustan cómo hablan, que porque no te gusta cómo se visten, es Dios el que está mirando tu corazón y Él es el que te va a juzgar de la misma manera que lo hizo con las personas de Israel. Y entonces Jeremías, un profeta que tanta calamidades tuvo que pasar por predicar la palabra de Dios, y de repente a Jeremías le llegó un cansancio, le llegó un desespero,
le llega un desánimo. Así como a ti, a mí nos pasa muchas veces que nos cansamos del caminar, que a veces nos sentimos solos, que a veces son tanto ataque tras ataques, que sentimos un cansancio físico y también espiritual. Y llegó un colazo en Jeremías, y por eso hablamos del versículo de Jeremías 20, versículo 7, donde él dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día, he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Entonces me gusta el versículo 8 que dice: porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. ¿La conseguiste? No la tengo esa. Oh, Dios mío, me quedé loca cuando leí esta palabra, versículo 8. Dice que cada vez que él abre su boca para hablar de la palabra de Dios, declara destrucción y juicio, y la gente se pone en contra de él. Entonces el Señor me llevaba sobre que hay personas dentro de la iglesia, cuando ve los pastores predicando y la palabra le confrontan, dicen: el pastor me está tirando puya. Así es. La pastora me está tirando puya. Escucha, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el predicador que Dios usa para llevar la palabra ese día, no sabe tu vida personal. No sabe lo que está pasando en tu vida. No sabe qué te pasó el día de hoy. Entonces Dios lo usa a ellos para confrontarte a ti. Cuando una persona dice: este pastor me está tirando puya, es porque la palabra le está llegando. Y hay personas que se le han ido a pastores de la iglesia porque la palabra que llevan es fuerte y lo confronta sobre el pecado. Así es. Entonces Jeremías llevaba una palabra que venía directamente del corazón de Dios. Amén. Porque escucha lo que el Señor le dijo a Jeremías: te puse sobre naciones. Amén. Oh Dios mío, sobre reinado. Amén. ¿Para qué? Para arrancar, destruir, arruinar, derribar y edificar. ¿Qué es lo que vino Jesús a hacer? Jesús vino a desbaratar y a destruir todas las obras del diablo. Amén. El hombre de Dios, cuando predica a través del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que la palabra de Dios es un espíritu y Dios es espíritu. Amén. Entonces también en Juan 1:1 dice que en el principio Él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Si tú buscas la palabra verbo en el diccionario, dice que la palabra verbo significa una palabra en acción. O sea, que dice que en el principio la palabra en acción era Dios. Amén. Y que la palabra es Dios y la palabra estaba con Dios. Amén. Entonces Hebreos 4:12 se cumple cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Amén. Que penetra el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Amén. Una persona que predica a través del Espíritu Santo, que habla palabra de Dios, es una persona que va a predicar conforme a lo que el Señor diga, y solamente Dios conoce tu corazón, tu necesidad de ese momento, y conoce la palabra que te va a levantar. Por eso hay pastores que en muchas iglesias no quieren saber de ello, porque la palabra que Dios pone en su boca es una palabra de arrepentimiento. Así es una palabra para que el pueblo deje el pecado. Es una palabra que trae confrontación. Jeremías se buscó problemas porque la palabra que Dios ponía en su boca era para que salieran del pecado, Amén, dejaran el pecado. amén. Y hay gente que por más que Dios lo limpie, quieren volver al lodo. Hay gente que por más que Dios quiera restaurado, quieren volver a vestirse con sus vestiduras viejas. Y Dios, tengo hoy para decirte que Dios quiere levantarte, ponerte vestiduras nuevas. Dios quiere confrontarte. Y tú te vas a meter en problemas. Cada vez que tú hables de parte de Dios, te vas a buscar un problema con alguien. Porque hay personas que son rebeldes, que no quieren escuchar la voz de Dios. Así Un es. día en mi trabajo, amada mía, yo vi una mujer que entró a la cafetería. Ajá. Y cuando la miro, algo en ella como que me llamó la atención. Yo decía: Dios mío, pero ¿qué tiene esta mujer que ella me llama la atención? Hay algo en ella que me llama la atención. Amén, wow. Y meditando con Dios, entendí que la mujer era cristiana. Sí. Pero había cosas en ella que no me daba testimonio, pero era cristiana. Sí. Y después, más tarde, aprendí que ella es una descarriada. Wow. Y estamos hablando, ella y yo y todo, hablando muy bien. Y yo siento una palabra que me llega con fuerza. Y digo: Dios mío, si yo le digo a esta mujer esta palabra, la voy a matar. Claro. Ajá. Y digo: Dios mío, Señor, Dios Santo. Ay, Ella ay, me está ay, hablando ay, a ay. mí de que ella Sí. busca a Dios en su casa, Sí. que no necesita de congregarse, no necesita de ir a la iglesia. Wow. Y yo sé que en la Biblia hay un versículo bíblico que dice que no acostumbramos a ser como los impíos que dejan de congregarse. Así es. Y eso me llegó, amada. Y yo dije: Dios mío, si le digo esto, ¿cómo Señor, la mujer va a reaccionar? Y dije: Dios mío, tengo que obedecer. Le dije: amada, la palabra dice lo siguiente. Y esa mujer se me manifestó, Paola. Wow, ay, ay, Y dijo: ay, bueno, ay. yo busco a Dios en mi casa. Y yo dije: Claro. Señor, yo cumplí con lo que tú Así dijiste es. que cumpliera. De ese día esa mujer ha sido diferente conmigo, pero yo cumplí de parte de Dios. ¿De Amén. qué? De hablar lo que el Señor quería que yo hablara. Y así mismo, hombre, mujer de Dios que predica la palabra, cada vez que tú quieras caminar bien delante del Señor, cada vez que el Señor te diga a ti: habla, no calle la palabra. Jeremías se buscó enemigo, ¿por qué? Porque hablaba de parte de Dios. El mismo Jesucristo en la Biblia, Dios mío, oh Dios mío, hubo un sermón que él dio. Y la Biblia no registra qué fue lo que él predicó ese día, pero dice la palabra y registra la Biblia que la gente empezaron a írsele Wow. hasta que le quedaron los discípulos. Así es. Y Pedro
le dijo, maestro, la gente se te va. Se fue. Y Jesús le dijo, si tú quieres también veste tú también con ellos. Así es. Y Pedro solamente dijo, maestro, ¿a dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida? Amén. Por más que Jeremías quiso dejar su llamado, por más que Jeremías quiso entregar su liderazgo, por más que Jeremías quiso esconderse del Señor, no pudo, porque dentro de él hay un fuego que lo consume. En el nombre de Jesús. Amén, en el nombre de Jesús. Muchas veces cuando estamos pensando en lo que Jeremías vivió, es algo que nos toca a veces muy personalmente, especialmente cuando Dios nos llama de una temprana edad o cuando llegamos a los caminos de Dios. Muchas de las personas que conocemos se vuelven contra nosotros. En Colombia hay un dicho que dice que al que le caiga el guante, que se lo aguante. Es muy fuerte, pero lo que Pamela acaba de decir es esto, que mucha gente no quiere escuchar. Hay personas, y muchas veces nosotros mismos, porque yo era una de ellas, que no permitíamos que la palabra de Dios nos confrontara. Y algo que yo he aprendido, que entre más fuerte el mensaje te llegue es porque te está confrontando. Santo. Entre más te duela, entre más te pique en tu carne, es porque tú sabes que ese mensaje es el que se está cambiando. Dios Cuando mío. mi pastora predicaba al principio, cuando yo llegué a los caminos de Dios, ella, hay mucha gente que decía que no conectaba con ella, y de pronto yo no conectaba con ella porque no la conocía, pero yo le dije a ella una vez, no sé si ella se acuerda de esto, que una vez ella predicó algo que me quemó tanto por dentro que yo dije, Dios mío, esta señora sabe lo que yo estoy haciendo en mi vida Dios personal. mío, wow. Lo que Pamela acaba de decir, yo se lo dije a ella una vez, que ella predicó una vez acerca de una mujer que se estaba dejando atraer por el mundo, que los piropos de un hombre, que las atracciones de una mujer, que todas estas cosas no le convenían. Dios mío, pero ella a mí no me conocía. Ella sabía quién era mi mamá y mi papá, pero yo no hablaba con ella. Entonces yo tuve que hacer una decisión. Yo dije, me quedo aquí en esta iglesia o me voy, porque entonces alguien me está espiando y está viniendo aquí a este lugar a traer a la pastora lo que yo estoy haciendo en mi secreto. ¿Cómo? Pero así no es. Esa palabra a mí me quemó por dentro y me llegó al corazón, que me picó en la carne, y nunca en la vida se me olvida. ¿Por qué? Porque me confrontó el corazón, me confrontó el pecado que yo traía escondido en mi vida. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que a veces no queremos escuchar la palabra que Dios trae, no queremos escuchar. Dios mío, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que la Biblia siempre lo dice y lo confronta. No hay una sola cosa que en la Biblia no lo diga. Dios Y en mío. este momento te lo digo, dice, el tonto fracasa en todo. Y luego dice, Dios tiene la culpa. Ay, Dios mío, esto a mí me llega. ¿Por qué? Porque muchas veces caemos en nuestro propio pecado. Decimos, Santo. Señor, ¿en dónde estás? ¿Por qué no viniste a rescatarme? Y Dios se lo dijo, mientras él hablaba con Jeremías, le decía, Jeremías, ellos vuelven hacia mí y pecan y adoran a otros dioses, adoran a Baal. Pero cuando me necesitan, claman a mí, gritan a mí, dicen Ay, que los Dios ayuda. mío. Entonces, ¿dónde están aquellos dioses a que tú les servías? ¿Dónde están aquellos dioses que tú no le importas, que ni te buscan, no cuidan de ti, no cuidan de sus ovejas? Estamos hablando de aquellos pastores, aquellas evangelistas, aquellos que no se preocupan por lo que Dios tiene que decir, sino que se preocupan por su propia imagen. Santo. ¿Qué van a decir de mí? ¿Será que les voy a caer bien? ¿Será que me invitan otra vez a predicar, Pamela? Eso es un error. ¿Será que de pronto será que al pueblo no le va a gustar la palabra que Dios me dio? Ay, Dios Yo recuerdo mío. una vez cuando el pastor y la pastora y Dios me dieron la oportunidad de llevar una palabra que Dios me entregó a mí, donde me hablaba de los líderes que llegaban a servir a la iglesia, pero por detrás en la espalda tenían la envidia, tenían lujuria, tenían secretos, tenían pecados colgados por encima, y por delante de las personas llegaban y te daban la mano y te besan, pero cuando se voltean son personas de doble cara. Eso era lo que Jeremías estaba viviendo, porque el propio sumo sacerdote del rey fue el que lo mandó a la cárcel, lo mandó a golpear, porque Santo. no le gustaba lo que Jeremías estaba diciendo. Dios mío, Dios santo. Y quiero seguir con la palabra. Está muy buena la palabra, Paola. Amén. Estoy loca con ella. Déjame hablar en el versículo 9 y el 10 juntos. Hay 2 puntos aquí que quiero hablarte. Dice el 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis amigos miraban si caudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Wow. Ujú. Dios Dentro del mío. pueblo de Dios hay personas que se dejan zarandear por el enemigo. Se ponen a escuchar comentarios, críticas que no son constructivas. Déjame decirte que hay un espíritu de chisme que te para en las orejas. Ay, ay, Dios Que mío. aquel dijo, que aquel no dijo, que aquel habló, que aquel no habló. Y al final lo que te hace es que te tumban, te sacan. Y tengo que decirte algo que es muy en serio. Y es que
el enfoque del diablo es matar tu fe. Así es. El enfoque del diablo es que tú agarres y digas, niego al Dios a que le sirvo, niego mi fe, me voy de aquí. Hay personas que han dejado su posición y su liderazgo porque aquel se levantó en contra tuya. Oye, dice, Jeremías era un profeta muy fino. Escuchaba la voz de Dios, hablaba de parte de Dios y el pueblo entero estaba en contra de él. Y Jeremías trató de mandarse corriendo a Dios y esconder su llamado, pero no pudo. Tú que estás ahí escuchando, sí ha tenido dificultades, sí te han levantado obstáculos, sí te han criticado, sí te han menospreciado, pero el que quita y pone reyes se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Aquel que se levanta va a tener que acotarse, porque si Dios fue que te llamó, como llamó a Jeremías, lo que tú vas a hacer vas a prosperar, pero solamente tú y yo somos los únicos que podemos parar el llamado. Y otra vez te hablo de nuevo de Apocalipsis. Si la palabra me dice a mí en hebreo que Dios me ama y que el amor de Dios nadie me va a separar, y Jesús en Apocalipsis me dice a mí que vuelva al primer amor, es porque yo misma fui la que maté el primer amor. O sea, que tu llamado eres tú el único que puede estancarlo y puede eliminar, no eliminarlo, porque el llamamiento y los dones de Dios son para siempre, no pueden ser revocados. O sea, pero tú mismo le puedes poner un paro a Dios en tu vida. No dejes que la crítica te tumbe. No dejes que nadie te murmure. Deja que la gente hable, que diga lo que le dé su gana, pero Jehová es el que pelea por ti. Amén. Si Dios te puso, vas a seguir ahí delante caminando, persistiendo. Pero si Jehová no fue que te puso, prepárate que vas a caer, te va a llegar en la caída. Pero si fue Dios, lo que Dios pone tiene que prosperar. Amén. Recuerda que la circunstancia y el problema va a llegar para que el Señor sacar lo mejor de ti. Amén. Lo que hoy están contigo en contra tuya, mañana ya no lo van a estar. Porque aquel que te dijo que tú nunca te vas a graduar, aquel que te dijo que tú nunca vas a predicar, aquel que te dijo que tú no tienes absolutamente nada de Dios, aquel que no cree en tu llamado, un día de esto va a tener que comprar una taquilla, meterse en un estadio, verte a ti predicar. Amén. Va a tener que llamarte un día y decirte, ora por mí. ¿Sabes por qué? Porque Dios coge lo menospreciado del mundo para avergonzar a aquellos que dicen que son sabios. Amén, no menosprecia a tu hermano, que aunque tú no lo creas, que Dios va a usar para darte la palabra profética. En el nombre de Jesús. Dios mío, eso es verdad, hermanos, porque muchas veces cuando estamos en la iglesia lo entendemos. A veces muchas no, Señor, pero no entiendo mi llamado. Estas personas me murmuran, me acusan por lo que he sido. No saben quién soy, no saben de qué vengo, no saben de las cosas que yo hago, no saben de dónde traen mi testimonio, no saben lo que yo hago, Señor. Pero te dice, no hay testigo falso que salga bien librado. Todos los mentirosos serán destruidos. ¿Qué significa esto? Que Jeremías vio la destrucción de sus enemigos. Jeremías quedó plantado en su roca mientras él veía al pueblo ser destruido después de haberle traído tanta palabra profética, después de él mismo haberle llorado al Señor, Señor, no los destruyas, Señor, mira, estoy mirando la destrucción del pueblo. Sí, muchas veces no nos damos cuenta que nosotros mismos traemos la destrucción a nuestra vida. ¿Y de qué manera? Porque cuando permitimos que los labios mentirosos, las personas que murmuran, aquellos que te atacan, que te acusan, o aquellos que te miran a la cara y dicen ser tu amigo, pero realmente quieren que tú tropieces, cuando tú dejas que tu oído entre en esas palabras, tú estás permitiendo que tu corazón se contamine. Santo. Porque de tu corazón mana la vida. Dios lo que mío. Tú hablas es lo que sale de tu corazón. Amén. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Por qué? Porque si tú tienes que, a pesar de lo que tú hayas sido en el pasado, Dios es el que te redime, Él es el que te trae, te salva y te convierte. El Espíritu de Dios es el que te da la convicción, es el que te trae y te da la sanación interior que tú necesitas. Por eso tenemos que recordar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y es que como Jeremías, él tuvo que perseverar hasta el final, no importarle lo que dijera el pueblo, no importarle lo que dijeran los demás, sino tener en cuenta que es Dios el que lo llamó, y la palabra que él traía en su boca no era de él, sino del Espíritu que descendía sobre él. Amén. No te olvides de quién eres, no te olvides de dónde Dios te sacó, sino que sigue a donde Dios quiere llevarte. Amén. Hermanos, le pido disculpas, está muy buena la palabra, hemos llegado al final del programa. Te quiero